el próximo 9 de agosto se presenta el documental Por Siempre Chape y recibimos en nuestra casa al realizador Luis Zara. Le damos la bienvenida. Es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo nace esta idea de hacer esta película? Bueno, en realidad, al hacer documentales un poco estás siempre atento a las historias que van ocurriendo. El género documental tiene como eso de registrar la realidad o la historia o las cosas que están pasando. Y obviamente ese hecho fue algo que conmovió al mundo entero en su momento. Por muchos motivos, inclusive mucho más allá de la tragedia en sí. Había como una historia que era increíble detrás, que le hubiera pasado a ese grupo de deportistas, más todos los familiares, más todos los acompañantes, en un momento tan particular de la historia de ese club. Y bueno, la verdad es que cuando lo vi dije, qué increíble contar esa historia. Y lo dejé por ahí. Y al tiempo, esas cosas de la vida, en redes sociales, vi una amiga que había trabajado conmigo en otro proyecto, que estaba justo con ellos. Entonces le escribí, le pregunté qué haces con esa gente y estuvimos conversando. Y le dije, nada, yo tengo desde el día que pasó eso ganas de contar esa historia. Y bueno, y ahí conseguí una reunión en Chapecó, en la ciudad de Chapecó. Viajé a contarles la idea de contar este documental. Les gustó la idea y al mes estábamos empezando a filmarla. Ahora, uno se imagina, ¿no? Una cosa es lo que vemos desde afuera, como todos vimos la historia de lo que pasó. ¿Cómo fue introducirse en ese mundo donde me imagino que hay mucho dolor, ¿no? Mucho recuerdo? Sí, no fue nada fácil. Obviamente, como decía al principio, cuando contás historias te podés tocar con temas que no son de los más sencillos, pero creo que eso también es lo que le da un poco de valor a estas historias, es animarse a transmitir cosas que tal vez otros dicen, ok, mejor evitar eso, pero en realidad a mí particularmente en las películas que he hecho siempre me gusta rescatar lo bueno, tratar de enviar buenos mensajes o intentar dar vuelta a la historia. Y una de las cosas que me pasaba en esta película era eso, me parecía que había una historia detrás, no solo de lo que había pasado antes del accidente, sino cómo a los 3 meses después del accidente, un pueblo, un club, todo tratan de salir adelante más allá de todo. Y eso era el mensaje en el que me quería enfocar. ¿Y cómo es? Al mes estabas reunido con ellos, estabas ahí. ¿Y cómo se cuenta? A nivel de documental, ¿cómo hace uno para empezar a hacer acopio de la información y también digerirla? Y en realidad lo primero que hice fue interiorizarme mucho en la historia del club. Lo primero que hicimos esto fue en noviembre, y yo la reunión la tuve a los meses, en abril creo que fue. Marzo y en abril ya estábamos filmando porque justo ellos venían a jugar contra Nacional acá. Entonces aproveché esa avenida para filmar las primeras entrevistas. Ahí entrevistamos a dirigentes del club, que básicamente lo enfocamos en que nos contaran la historia del club, cómo era ese club, por qué había nacido, estaba en la 4ª división de Brasil y en tan poco tiempo había llegado a la final de la Copa Sudamericana. Entonces enfocamos un poco en eso, por supuesto en cómo la tragedia los afectó y en el resurgimiento. Y a partir de ahí nos empezamos a meter un poquito más, fuimos a filmar a Chapecó de nuevo, ahí estuvimos con los sobrevivientes, estuvimos con familiares, un poco lo preguntaba Lucía, ahí fue cuando se empezó a poner un poco más complejo el tema, porque teníamos que abordar historias muy duras y sobre todo es una ciudad muy pequeña, una ciudad de esa dimensión, una que tragedia. Todos se conocen, que claro. Afecta mucho al día a día, o sea, y en la película eso se transmite mucho, cómo la ciudad durante semanas estuvo prácticamente en silencio, de luto. Entonces ahí empezamos a trabajar y siempre con el objetivo de contar la segunda parte de esto, o sea, lo que pasa después de una tragedia. Y como dije, es algo que a mí me gusta tratar de transmitir en las películas, es buscarle y mostrarle a la gente cómo a pesar de ciertas cosas siempre hay una forma de seguir adelante, porque la vida en definitiva... Claro. Esto pasó en noviembre, vos tuviste la reunión en abril, ¿y cuándo empezaste el rodaje? Ahí mismo. La reunión fue en marzo creo, y en abril empezamos a filmar acá. Después tuvimos otro rodaje en mayo en Chapecó. Después estuvimos en agosto en Barcelona filmando porque Chapecoense fue invitado por el Barcelona a jugar un partido y ese día volví a jugar Alan Ruschel, que es uno de los sobrevivientes. Entonces nos pareció interesante ir a Barcelona a hacer esa... Era como un cierre lindo de la historia. Luis, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo esto? En realidad, lo que más sorprende es lo que todos saben, o sea, lo absurdo de una tragedia de esta magnitud. Que se podía haber evitado. Que se podría haber evitado, como se puede evitar una cantidad de cosas y una cantidad de cosas que pueden pasar y que hoy no estamos haciendo nada para evitarlas.
a ver, no soy quien para hablar de temas específicos de las causas y todo, solo puedo hablar de lo que los informes oficiales que hay, de que hubo falta de combustible. ¿Y se habla de eso en el documental? Sí, se trata, no es el foco, tal cual. pero sí se trata porque está... No es un tema que lo puede dejar pasar por alto. Pero porque aparte ya es sabido lo que pasó. O sea, evidentemente el informe de la Aeronáutica de Colombia y en conjunto con Brasil ya dijeron que el avión no tenía combustible. Entonces, a partir de ahí empieza el por qué no tenía combustible, ¿no? Entonces, y esa es la parte en la que uno empieza a investigar, a indagar y llega a lo absurdo del ser humano. Luis, y que sean deportistas también tiene un tinte especial. Bueno, sí, a mí particularmente el deporte me tira mucho. Fui deportista toda mi vida y me gusta mucho el deporte, pero sobre todo por lo que transmite el deporte y por lo que enseña el deporte. Hoy día en una sociedad en la que no solo acá en Uruguay, en muchas partes del mundo cuesta tanto el tema de la educación y hay como tantos valores que han sido bastante prostituidos, por decirlo de una manera. El deporte es una manera de educar, es una manera de transmitir valores, es una manera de enseñar muchas cosas. Entonces a mí particularmente el deporte me gusta mucho. En este caso, obviamente hay deportistas detrás que son, bueno, lo vamos a ver con el Mundial, son los ídolos de las multitudes, son esas personas que por la exposición que tienen, tienen la oportunidad de transmitir muchas cosas. Entonces, obviamente, ahí, como te digo, el fútbol en esa ciudad, por ejemplo, es la diversión, es el motivo, es la distracción, es la actividad del fin de semana. Imagínate, es una ciudad con 180 o 200.000 habitantes, en el estadio entran 40.000, o sea, o 30.000. Cuando juega el club, se vacía la ciudad. Entonces, obviamente que tenía un impacto y el hecho que sean deportistas, de algún modo lo que hace también es más grande la historia en sí, la hace, le da como algunos elementos, como de que habían llevado a jugar la final de una Copa Sudamericana, es como medio absurdo, es como lo absurdo de la vida, y en ese momento ocurre el accidente. Sí, tal cual. Me imagino que debe haber sido muy removedor también para los familiares, para los amigos, todas esas entrevistas. Sí, fueron, y de hecho están en una etapa, inclusive nosotros quedamos un poquito en el medio de algunas situaciones que al día de hoy existen más legales entre familiares, clubes, seguros y una cantidad de cosas que nosotros no tenemos nada que ver, pero que obviamente una situación tan trágica y tan compleja como esta están ahí, y sobre todo porque es muy reciente. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre fue ser muy respetuosos, enfocarnos en lo que nos habíamos comprometido, que era contar la historia del club, de lo que el accidente es parte de la historia, y listo. Y después ser, como dije, muy respetuoso con las familias, obviamente tener la mayor empatía posible cuando hablas con alguien que vivió eso. Pero bueno, no es la primera película que hacemos con temas complejos, entonces también ya algo de experiencia tenemos. Luis, cuando terminás una pieza como un documental, ¿a quién se lo querés mostrar o quién es de repente la persona que más te importa que lo vea? En este caso, capaz que son familias. ¿Cómo se va a proyectar esta película? En realidad nosotros, por suerte, ya venimos trabajando hace tiempo en el género documental y hemos tenido la suerte de estrenar nuestras películas a nivel internacional, primero en cines, luego en señales como HBO, Netflix o distintas plataformas que la verdad nos dan una exposición mundial. Y en este caso es el mismo caso, o sea, la película primero se va a estrenar en cines en Brasil y en Colombia. Entonces ahí vamos a viajar probablemente, estoy ahora justo definiendo esos detalles, una premiere en Medellín, que fue la ciudad donde cae el avión y que generó como también una relación muy particular con el pueblo de Chapecó y con el club. Y ahí estaría viajando con uno de los sobrevivientes y con una viuda de una de las víctimas. Estamos justo en este momento viendo si podemos hacer una función en San Pablo y otra en Chapecó para las familias. Mi idea es viajar a los lugares. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vio el sobreviviente? La vieron los familiares y la vieron los integrantes del club. Me imagino ese momento de haber sido... De forma privada, la vieron. Yo no estuve con ellos porque están en distintas ciudades, entonces se les envió un link privado. ¿Y qué te hicieron llegar? ¿Cómo fue esa respuesta? No, la verdad es que muchísimo respeto. De hecho, había como muchas dudas. Porque esta es la primera... Se han hecho varios informes y documentales más televisivos sobre la historia esta, pero esta era la primera que iba a llegar al cine. Entonces eso es más un tema ideológico. Sí, pero genera como esa expectativa de la película. Pero en realidad la película iba a tener como esa exposición, entonces generó como una expectativa grande y cuando la vieron, la verdad es que las palabras que recibimos fueron todas hermosas y de felicitaciones y agradecimiento por el
por el tono del documental, cero sensacionalista, súper positivo dentro de lo negativo de la historia, muy cuidado. De hecho, en un momento que hubo algunas cosas ahí y la comunicación no estaba tan fluida, ciertas personas me terminaron escribiendo después. Una de ellas fue un mensaje que recibí de la hija del presidente del club que murió en el accidente y me envió un correo muy lindo en donde agradecía y me decía que nos deseaba lo mayor de los éxitos, que contábamos con su apoyo. Qué tranquilidad, qué placer. Así que para mí fue como... Claro, es difícil, es como que es todo un proceso de muchos meses en donde cargas con una presión emocional y de responsabilidad. Yo soy el productor y el director, entonces es como que toda la responsabilidad recae sobre mí. Y al ser un documental también te genera más presión porque tiene que ser más preciso. Sí, o sea, yo creo que los documentales, hay varias maneras de hacer documentales. Hoy día, por suerte, el género tiene una exposición mucho más grande, hay más pantallas y más posibilidades para mostrar estos trabajos y eso está buenísimo porque, en definitiva, el cine es una forma de contar la historia de las comunidades, de las sociedades, de los países. De hecho, por ahora conocemos tanto Estados Unidos nosotros y no conocemos Mongolia, o sea, porque vemos cine americano y listo. En el documental vos contás historias y son reales. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado, pero hay distintas maneras. Están los documentales que denuncian, están los documentales que generan un conflicto y están los documentales que cuentan y que ponen elementos. Yo soy de los que me gusta poner todos los elementos sobre la mesa y que el espectador concluya hacia donde quiera, estudie como quiera la historia, sí tratando de dar todos los elementos, eso me parece muy importante. Y mostrás, en varias películas, mostrás la condición humana, o sea, hace varias películas ya que mostrás el comportamiento del ser humano ante distintas adversidades, ¿no? Claro. Sí. Tanto en Jugadores con Patente, 12 horas 2 minutos, Gonchi la película también, o sea, mostrás como el lado humano, tomás el deporte como un motor, como una vía para mostrar el lado humano, ¿no? Sí, bueno, es que particularmente yo me metí en el mundo de... Si bien estoy en el mundo del cine desde que nací, por un tema familiar, me metí a hacer documentales, inclusive tenía la productora y no hacía películas, estaba más en la televisión o comerciales o ese tipo de producciones. Y me metí para contar la historia que fue 12 horas 2 minutos, fue nuestra primera película, que le hicimos con Fede, en donde básicamente hablábamos de donación de órganos. Y fue como consecuencia de la muerte de mi mamá, que había muerto después de un trasplante de corazón. Y justamente lo que quería era generar conciencia en la sociedad. Claro. Entonces, obviamente, sí me interesa mucho utilizar esa herramienta para eso, para sensibilizar en distintos temas. En el caso de Gonchi tenía mucho más que ver con lo inspirador de un personaje muy particular que tuvimos en nuestro país y que tenía mucho para dar, inclusive después de su muerte. Y creo que lo logramos. La película esa fue vista en todas partes del mundo. Fue un estreno mundial. Y logró que las nuevas generaciones lo conozcan también. Que las nuevas generaciones lo conozcan. Ayudó un poco a la fundación, que hace un trabajo increíble. En Jugadores con Patente tuvimos personajes como el señor. Pero también pudimos hablar de lo que es la violencia en el deporte, lo absurdo de que las hinchadas se peleen cuando los dos capitanes de los principales clubes son amigos, sacan una murga campeona. O sea, creo que el cine bien utilizado desde mi óptica tiene un potencial gigante para colaborar mucho en la sociedad. También, el año pasado hice una película que se llamó Perú Tesoro Escondido, que básicamente recorrió un país y en un punto le traté de buscar una vuelta, era mucho más algo visual, sonoro, era como un viaje por ese país increíble, pero también tenía el objetivo de que las personas entendieran las raíces, de dónde venimos, qué es lo que tenemos. Ahora estoy en otros proyectos que para este año y el que viene, que también cada uno tiene como su beta y su objetivo, pero también siempre busco como que tengan algo más. Te vas a meter en un gran brete, en uno de tus proyectos. ¿Ya lo puedes contar? Porque me lo tiraste ahí. ¿Sí? Bueno, en realidad, para ser breve, son los proyectos que están hoy día filmados, o sea que estamos 2 de ellos editándolos y están en montaje ahora. Uno es la película de Alexis Viera. Estamos haciendo un documental sobre su historia, filmado en Cali, en Barcelona, en Uruguay, en Bogotá también, o sea, 2 ciudades de Colombia. Tiene una parte de ficción, en donde recreamos situaciones de él de niño, ya él cuando debuta en Racing,
Bueno, está recreada toda la escena del asalto con actores, todo. La verdad que quedó muy linda la recreación y toda la ficción, así que estamos muy contentos. Después estoy haciendo otra que se llama El misterio de Pont-Saint-Esprit, que es un caso que se dio en la década del 50 en Francia. Es un caso en el que está involucrado la CIA. Y bueno, nos fuimos a filmar a Francia y después nos fuimos a filmar a Washington, a Boston, a distintas ciudades y contamos un poco la historia de la CIA y cómo la CIA ha manipulado ciertos temas a lo largo de la historia. Este es un caso de un pueblo que amanece alucinando un día sin motivo alguno. Ahí te quiero ver, ¿eh? Ya salí de Estados Unidos y no pasó nada. O sea, el problema fue cuando estaba en aduana, ahí en la frontera, iba con los discos duros, con todo lo que habíamos filmado. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue? Esto fue ahora, estuvimos filmando... ¿Estaba Trump? Ya estaba Trump. No, sacaste el 5 de oro. Estuvimos filmando en Francia en marzo, después fuimos a Estados Unidos y ahora filmé lo último en junio en Estados Unidos. Es una historia increíble que también tiene una gran parte de ficción donde recreamos una cantidad de situaciones con actores. Recreamos Francia. No, la verdad que esa es una apuesta muy grande. Y después estoy con otro proyecto que ya está filmado, todavía no está en etapa de montaje porque es un poco más complejo, que se llama The Coldest Winter, que es sobre el Holocausto. Fuimos a filmar a Polonia, ahora escuché que hablaban acá de eso. Estuvimos filmando en Auschwitz, estuvimos filmando en Majdanek, que es otro campo de concentración, estuvimos filmando todos en Polonia, estuvimos filmando en Varsovia. Y bueno, cuenta la historia de una familia que vivió eso, o sea, es como concentrado en una niña de 8 años, a través de su voz, lo que vivieron muchas familias en esa época, y todo sustentado por el archivo y por el cuento, a través de estas personas que son historiadores que nos llevan a cada uno de estos lugares, y donde vemos, estuvimos filmando en Auschwitz vacío para nosotros, en todos los lugares más críticos de ese lugar. Estuvimos en Majdanek, en medio de la nieve, filmando fueron unos rodajes increíbles y una experiencia brutal. Así que ese es el otro que se viene. Hay varias cosas en camino. Muy bien, ya estaremos hablando en tiempo y en forma entonces de todo 9 de agosto entonces. Ahora el 9 de agosto, Por Siempre Chape, que es nuestra próxima película. Así que espero que les guste cuando la vean. Buenísimo, gracias Luis. Gracias a ustedes. Nos vamos al encuentro nuevamente de Cami. ¿Dónde estás, Cami? A ver, contanos.